al instituto por invitarme como moderador. Realmente un honor ser moderador acá del doctor Daniel Ledesma, juez penal actualmente en Pozo Colorado, con 23 años de experiencia en la magistratura y también ocupó varios cargos en los juzgados de Asunción, también en Luque, así que tiene vasta experiencia a fin de que efectivamente podamos aprender de su experiencia. Hoy iniciamos el taller de un tema demasiado importante, que es justamente que habla de técnicas de litigación penal y estrategia jurídica desde el punto de vista del juez, que es el cargo que efectivamente ocupa el doctor Daniel Ledesma. Así que un honor, doctor, nuevamente ser tu moderador y mira, cuando quieras iniciar, doctor, adelante. Y así como habíamos hablado antes, básicamente creo que sería lo ideal que vos empieces efectivamente el taller y dejar entre medio las preguntas, tipo en 10 minutos, volver a iniciar y al final también las preguntas, así para que no se corte mucho la clase, ¿verdad? Así que, doctor, el auditorio es tuyo cuando quieras iniciar. Bueno, gracias, doctor Tony. Agradezco a todos los participantes por haberse conectado. A Tony lo conozco hace años, es uno de los mejores defensores del país que conozco, aparte de un gran amigo. También le agradezco a Ñañe Arandú por esta oportunidad que me está dando de poder brindar mi experiencia a este auditorio que seguramente son abogados nuevos que están litigando o van a empezar a litigar. Entonces, la idea mía es hablar de la litigación penal y estrategia jurídica, que seguramente habrán hecho muchos cursos sobre ese punto, pero desde el punto de vista del juez. O sea, en estos 23 años de magistrado judicial, he pasado por diferentes etapas de juez de garantía, juez de tribunal de sentencia, juez de ejecución. Y he aprendido de ustedes, los abogados, en general, cuál de todas las técnicas que han utilizado han dado resultado, tanto para convencerme a mí o para convencer a mis colegas en un determinado juicio, o la estrategia que han utilizado para poder defender a su cliente. Y esa experiencia, desde el punto de vista de juez, que siempre va a ser diferente porque cada uno tenemos diferentes perspectivas de cómo tiene que actuar un abogado. El fiscal piensa de una forma, el abogado privado penal piensa de otra, el defensor público de otra, el abogado que es civilista y se mete en la parte penal piensa de otra. Cada uno tiene su perspectiva. Yo, en este caso, le voy a hablar de mi perspectiva como magistrado, cómo yo considero que el abogado tiene que implementar la técnica de litigación penal y estrategia jurídica para poder lograr los mejores beneficios para su cliente. Esa es la idea principal de este curso. Así que, si te parece, Tony, empezamos con las ponencias. Adelante, doctor. Bueno, como ustedes saben, el proceso penal tiene 4 etapas. Algunos dicen que tiene 3 etapas. Yo considero que tiene 4 etapas porque tenemos la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y la etapa de ejecución de la sentencia. O sea la sentencia que se le dé en juicio oral y público o en garantía. Entonces son 4 instancias donde el abogado tiene que estar preparado y en cada una son diferentes las estrategias que va a tener que estar utilizando. Entonces, para ir haciendo algo cronológico, vamos a empezar por la etapa preparatoria. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Vamos a hablar de la intermedia, como les dije, de las demás etapas, y vamos a enfocarnos en las técnicas, un poquito de estrategias jurídicas de cada una de las etapas. La etapa preparatoria se inicia con la denuncia. Criminis, que se dice. Cuando denuncia un ciudadano, la víctima o el fiscal se entera de oficio e inicia la investigación. Y termina con un requerimiento. Ese requerimiento puede ser
la acusación, puede ser una suspensión condicional de procedimiento, puede ser pedido de una conciliación, o sea, un sobreseimiento provisional, definitivo, varios son los requerimientos fiscales, pero ahí empieza y termina. Para que pase a la etapa intermedia, tenemos que tener el requerimiento fiscal, que es la audiencia preliminar. Esa es la etapa intermedia propiamente dicha, que es un filtro un poco de todo el debate que se hizo sobre la etapa de investigación preparatoria. Luego de ahí, si el juez decide elevar la causa, en un caso de acusación, se va a la etapa de juicio oral y público, que es la tercera etapa. O también puede pasar de la tercera etapa, puede pasar de la segunda a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque si el juez de garantía da un procedimiento abreviado, va a ir a ejecución directamente. O una suspensión condicional va a pasar de la etapa 2 a la etapa 4. Pero tenemos 4 etapas: preparatoria, intermedia, juicio oral y ejecución. A veces de las 2 pasa a la 3 y después a la 4, o de la 2 pasa a la 4, que es ejecución. Ahora, una de las etapas más importantes es la preparatoria. ¿Por qué es tan importante la preparatoria? Porque es el momento donde el abogado tiene que desplegar no solamente el conocimiento jurídico que se enseña en la facultad, que se enseña en los cursos genéricos y que hasta se puede encontrar por internet, porque hoy el conocimiento está en todos lados. El tema es qué hacemos con ese conocimiento. Ahí está la técnica de litigación. ¿Qué hacemos con tanto conocimiento? ¿Cómo ese conocimiento lo ponemos ante un juez o ante un fiscal para defender a nuestros clientes? ¿Cuál es la estrategia jurídica? Entonces vamos a diferenciar qué es la técnica de litigación y qué es la estrategia, con conceptos básicos. Yo voy a evitar en esta conferencia dar artículos, convenios internacionales. Lo que yo quiero que ustedes sepan cómo se litiga en la práctica y cómo funciona la litigación en la realidad, no en la ficción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona está imputada por tráfico de drogas, el abogado se va, un ejemplo, y habla del principio de inocencia, pacto San José de Costa Rica, un montón, y termina preso. ¿Por qué? Porque no es el momento de empezar a debatir todos esos derechos que son internacionales y también nacionales, porque la pena, o sea, que se espera de ese delito y el delito en sí, tiene una gran connotación social e internacional. Entonces, hay delitos donde uno puede aplicar más todos esos artículos de derechos humanos, de principio de inocencia, y hay artículos que son más restrictivos por el propio delito y por la propia circunstancia que se da en la imputación. Entonces, volviendo al tema de cómo nos manejamos en la parte preparatoria. La etapa preparatoria, cuando se denuncia, ahí empieza la investigación fiscal. Generalmente, los abogados son contratados cuando el cliente, por decir así, está imputado. Entonces ahí necesita alguien que lo defienda. Que es un error, porque uno tiene que ser defendido cuando tiene ya la denuncia. Porque con la denuncia empieza la labor del abogado. Y el abogado no tiene que solamente ceñirse por el código así tan rígido y religiosamente. El abogado tiene que pensar un poco más allá, porque hay muchas limitaciones y muchas creencias en el sistema penal que no son ciertas, pero que cuando yo lo he experimentado, principalmente en la audiencia preliminares, cuando el fiscal acusa y el defensor lo que hace en la audiencia preliminar, en muchos casos, es, por decir así, descargarse contra el fiscal porque no hizo tal o cual investigación que tenía que haberlo hecho.
O sea, que le dice, vos fiscal tenías que haber hecho las pruebas de cargo y de descargo, y no lo hiciste. Y ahora mi cliente está acusado por tu culpa. Yo diciendo con eso, yo creo que está acusado, si es que el abogado tiene razón, por culpa de él mismo. Porque la prueba de descargo la tiene que producir o solicitar el defensor. El código habla que el fiscal tiene que hacer prueba de cargo y descargo, pero en la práctica, el fiscal tiene una tesis. Vamos a suponer, una persona robó una motocicleta. La tesis del fiscal, por las investigaciones preliminares, es que Juan robó la motocicleta. Entonces, él va a buscar un montón de pruebas para que su tesis de que Juan robó la motocicleta sea verdadera. Él no va a buscar pruebas para ver si la tesis es verdadera o es falsa. Eso en la práctica no existe, es una ficción jurídica. El fiscal va a buscar pruebas para probar que Juan robó la motocicleta. Y es el abogado que tiene que, con sus pruebas, demostrar la antítesis, es decir, Juan no robó esa motocicleta. Y tiene que empezar a diligenciar pruebas para que en la investigación se puedan producir y llegar a la conclusión opuesta a la tesis original. El principio de objetividad de un fiscal quiere decir, no es que va a estar a favor del procesado, simplemente que si hay una prueba que realmente le demuestra que su tesis original, que Juan robó la motocicleta, es falsa, obviamente va a requerir o un sometimiento provisional, si tiene duda, o uno definitivo, en caso que ya no la tenga. Porque justo se presentó un video que demostró que no era Juan y era Pedro el que robó la moto. Pero mientras dure la investigación, el fiscal lo único que va a buscar es que su tesis original de imputación sea verdadera. Y ahí donde el abogado, que yo he visto muchos abogados como juez de garantía, se relajan y esperan que el fiscal haga todo. La prueba de cargo y descargo. Y después en la audiencia preliminar se quejan por qué el fiscal no hizo tal cosa, por qué el fiscal y nunca pidió la defensa o nunca realizó acciones propias la defensa de investigación. Porque hay otro punto importante y una creencia falsa, que solamente un hecho punible puede ser investigado por el Ministerio Público. La investigación es libre en nuestro país. La investigación cualquier persona puede hacerla siempre y cuando no rompa una garantía constitucional. ¿Qué quiere decir? No puede investigar un hecho punible interviniendo el teléfono de dos personas particulares, es un delito. No puede investigar un hecho punible allanando, sino desjudiciar un lugar. Pero si no rompe ninguna garantía constitucional, la investigación penal en Paraguay es libre. Cualquiera puede realizarse. O sea, para que tenga un ejemplo, existe el periodismo de investigación, que investiga hechos punibles. Y cuando graba todos los hechos punibles, ahí junta y se le manda al fiscal. O sea, existe la Cámara Bicameral de Ilícito del Congreso. También investiga hechos punibles. Cuando considera que encontró elementos de lo que estaba investigando es un hecho punible, junta y le da al fiscal para que continúe. La fiscalía lo que tiene es el poder del Estado de imputarle a una persona, que ese poder solamente lo tiene el Ministerio Público, o de acusarle a una persona. Pero para investigar no es monopolio del Ministerio Público. Cualquier persona puede investigar. Entonces, si cualquier persona puede investigar, y volvemos al caso del principio, tienen un cliente que fue denunciado que robó una moto. Ustedes como abogados también pueden investigar. Pueden irse a la zona, pueden preguntar quién eran los testigos, quién vio. Eso no está prohibido. En otros países, en Estados Unidos, cada estudio jurídico tiene un investigador que investiga los acontecimientos. Puede encontrar un testigo que en el acta policial no estaba y al preguntar dice, sí, estaba fulanito, pero fulanito
cuando vino la policía ya se fue. Y él vio todo. ¿Quién fue el que robó la moto? Y capaz que ustedes ubican a esa persona, a ese testigo, le dicen, mirá, fulanito, ¿vos estuviste ahí? Sí, yo estuve, señor. Bueno, ¿a vos te parece si es justo y vos considerás decir la verdad ante el Ministerio Público, podrías declarar? Bueno, y se va fulanito a declarar y dice, sí, yo estuve ahí, realmente no fue Juan, fue Pedro el que se robó la moto. Lo que pasa es que Pedro salió con la moto corriendo y Juan también salió por otro lado. Entonces la gente se confundió. Pero yo vi que Pedro agarró la moto y se fue. Entonces, la investigación no es autónoma del Ministerio Público. Todas las personas pueden investigar, pueden recopilar información que sea útil para la investigación. Y si en caso necesitan que testifiquen ciertas personas, entonces le dicen al fiscal, necesito que testifique Romina, Paula, Juana, quien sea, para que el fiscal le llame. Si el fiscal no le llama, porque dice, no me interesa, ustedes tienen que urgir esa diligencia. Si urgen y no quiere por A o por el motivo realizar esa diligencia, está el auxilio judicial, para eso está el juez de garantía. Vaya y dice al juez, nosotros queremos esta prueba diligencial, el fiscal no quiere diligenciarla, se opone, no fundamentó, urgimos 2 veces, entonces el juez de garantía, si considera que una prueba racional, válida y lógica para el descubrimiento de la verdad, puede ordenar. Eso generalmente casi no se hace en la práctica. O por desconocimiento, porque nadie se quiere pelear con el Ministerio Público, por decir así. Porque el abogado tiene muchas causas con el mismo fiscal. Pero el tema es si se puede. Claro que se puede hacer. Uno está en el auxilio judicial, se va al juez. O sea, hay muchas estrategias y técnicas de litigar en un hecho punible que está imputado o que no está imputado. Porque el abogado, cuando se le denuncia a un cliente, aunque no esté imputado, tiene que realizar diligencia. Porque esa causa, porque no se impute, no quiere decir que murió. Queda activa esa causa hasta que prescriba por el plazo legal del tiempo. Y hay causas que quedaron, por ejemplo, nadie le dio curso, nadie insistió en la investigación, cambió de fiscal, después de 3 años, vino un fiscal nuevo, miró el acta de procedimiento, las 2, 3 declaraciones que había y terminó imputando. Y la persona después se entera que está imputada de una denuncia que hizo hace 3 años, que él pensó que como no se imputó en ese momento tan rápido, ya dejó de lado la investigación la fiscalía. Entonces, es importante que los abogados sepan que hay un rubro, no solamente desde la imputación en adelante, sino antes de la imputación. Toda denuncia tiene que ser cerrada por la desestimación si no hay elemento de prueba. Porque como no sé a quién se le ocurrió poner el código y en la teoría decir que la imputación no causa ningún agravio, que seguramente nunca habrá sido imputado en su vida, por eso puso eso. Dice que la imputación es un medio de defensa, inclusive uno tiene que estar contento porque lo imputen, porque ahí se puede empezar a defender. La imputación causa un agravio irreparable para mí, o sea, jurídicamente. He visto personas imputadas sin ningún sentido, ¿verdad? Y después con un sentido definitivo después de 6 meses, pero esos 6 meses fueron torturantes. En otros países no existe la imputación. El fiscal tiene que investigar hasta que tenga certeza de acusar a una persona. Y a partir de ahí se activa el sistema de defensa legal. Nosotros tenemos un sistema de imputación previa, la sospecha. Que la sospecha queda a cargo del fiscal, porque ni siquiera el juez puede decir si la sospecha es válida o no es válida. Si el fiscal cree que sospecha, imputa. De total no le causa agravio. Después de 6 meses dice, mira, había sido que esta sospecha que tenía no era necesaria, pero causa un agravio. Entonces ustedes, cuando hay una denuncia, tienen que saber que también tienen que actuar con la misma energía como si hubiera una imputación. Tienen que
que pedir, como en la imputación, los medios de descargo que hagan desvirtuar la denuncia original para que ese cliente o esa persona no sea imputada. Y si es imputada, no sea acusada. Pues acuérdense, y repito, la investigación en nuestro país es libre, no tiene en monopolio el Ministerio Público. Cualquier persona puede investigar un hecho punible siempre y cuando no rompa ninguna garantía constitucional ni cometa un delito en el transcurso de la investigación. Si no fuese así, lo que estoy diciendo, no, solamente el Ministerio Público puede investigar hecho punible, no nadie más, porque si no es un delito, entonces no existiría, recalco, investigación periodística. No existiría la Cámara Bicameral de Ilícito. No existiría un montón de organismos que justamente lo que hacen es tratar de descubrir. Es más, a veces en un sumario de un ministerio que investiga una denuncia, investiga y cuando encuentra los elementos de prueba de que haya sido que sí, por un hecho punible, ¿qué hace? Agarra esa carpeta y le comunica al fiscal, pero le está comunicando prácticamente una investigación descubierta. Pues descubrieron quién robó, quién se guardó la plata, quién adulteró. O sea, al final, el que investigó no fue el Ministerio Público, fue una entidad ya sea estatal o privada. Y lo que le pasa al Ministerio Público las pruebas y dice, ah, pucha, acá sí hubo realmente un hecho punible y las pruebas demuestran que se robó la plata, que se apropiaron, que hubo una lesión de confianza, etc. Por eso yo quiero que ustedes siempre sepan que la investigación es libre. Y ahora volvemos al caso de que esté imputada la persona. Ustedes partan de una tesis. Ustedes tienen que partir de una tesis, si es inocente. Entonces, sobre esa tesis tienen que pedir las diligencias para demostrar que, en este caso, Juan no robó la moto. Usted no tiene que demostrar quién robó la moto. No hace falta demostrar quién robó la moto. Usted lo único que tiene que demostrar es que su cliente Juan no robó la moto. Con una duda razonable, quiere decir lógica. Que lógicamente fue imposible que Juan haya robado la moto. Con testigos, con video, con un montón de cosas. En cualquier delito. Sea robo, homicidio, estafa, violación, hurto, lo que sea. El gran error que yo he encontrado en mis años es que los abogados generalmente no parten de una tesis opuesta al fiscal. En general. Solamente van al 242, que es la imposición de medida, y después dejan más o menos que la fiscalía investigue. Porque la fiscalía tiene que descubrir la verdad. Entonces pregunto, ¿para qué el cliente le paga al abogado si la fiscalía se va a quedar a descubrir la verdad? Ellos se quedan así medio tranquilos y eso sí, cuando viene la audiencia penal presenta 400 incidentes, que no hizo esto el fiscal, que tenía que haber hecho, ¿por qué no lo hizo? Pero realmente es una disidencia o un plagueo, como digo, inerte, porque ya está finalizado el proceso de la etapa preparatoria. Entonces, siempre es importante, como le digo, que ustedes partan de una tesis y busquen, ¿verdad?, contradecir la tesis del fiscal. Acuérdense que las técnicas de litigación penal son herramientas para poder convencer, para poder investigar, para poder armar la teoría del caso con los testigos. Son herramientas, por decir así. En cambio, la estrategia jurídica es algo que va a largo plazo. Más a largo plazo. Para que entendamos
y después entremos más a un hecho concreto en la parte preparatoria. La litigación penal vendría a ser cómo presento, si fuera un juicio oral y público, cómo presento en el juicio oral y público la tesis de defensa de mi cliente. Esa vendría a ser la litigación penal, cómo presento el caso, cómo voy a poner a mi testigo, cuáles son las pruebas que voy a presentar. Pero la estrategia jurídica es algo a largo plazo. Acá, en mi experiencia, la estrategia jurídica que se utiliza es el tiempo. El tiempo. Cuando una persona es acusada se va a juicio oral, la estrategia es ganarle al tiempo para poder llegar a la prescripción de la pena. O sea, presentar varias chicanas para que nunca se pueda hacer el juicio, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque quiera o no quiera, esa estrategia, aunque es una estrategia, podríamos decir, antiética, no busca la verdad, es una estrategia bastante efectiva. Porque si ustedes tienen una elevación a juicio oral del hurto de la motocicleta, donde los únicos 2 testigos que supuestamente vieron el hurto de la motocicleta viven en General Díaz, por ejemplo, que está a más de 500 kilómetros de Asunción, y por una circunstancia es que estuvieron justamente ese día que se hurtó la motocicleta porque estaban enfrente saludando a unos amigos y vieron eso. Si se chicanea, se evita el juicio oral, cada vez que se hace el juicio oral se le llaman los testigos. Los testigos tienen que venir de 500 kilómetros para hacer el juicio. Justo ese día se suspende. Bueno, se fija otra fecha, viene otra fecha, la segunda fecha. Ese día se suspende porque se enfermó el procesado. Se van de vuelta. Tercera fecha. No. El imputado le echó a su abogado. No quiere que sea su abogado, quiere que sea un defensor público. Después viene el defensor público, va a hacer el juicio. El abogado le cambia por un defensor privado. Y se va estirando. Esa gente, les puedo asegurar que a la tercera o cuarta vez no viene más al juicio. No le va a interesar nada el juicio. Y cuando saben eso, es más, capaz que pasaron 2 o 3 años, que ya la gente, cuando es en el interior, a veces cambia de trabajo, cambia de lugar, nadie más sabe de esa persona, y ahí usted hace el juicio y los testigos claves no están. Y ganan el juicio. No ganaron por una litigación penal efectiva, sino ganaron por una estrategia jurídica efectiva que le permite el sistema. Hay juicios de audiencia preliminar que han durado más de 18 años. El caso de Walter Bowen, 18 años para hacer una audiencia preliminar. Porque la estrategia jurídica era estirar el máximo el inicio de la elevación, porque sabían que se iba a elevar el juicio. Esa fue la estrategia. Entonces, cuando después se hizo el juicio, ya las cosas han cambiado, el escenario político, social. Entonces, esa es la estrategia. La técnica es cuando uno se va a la batalla, al juicio propiamente dicho. ¿Qué vamos a utilizar de la técnica de litigación? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero la estrategia es algo más a largo plazo, para que ustedes entiendan. Si es en lo laboral, que no es mi área, pero en lo laboral, los empleados ganan el 80% de los juicios. Porque los empresarios generalmente no tienen toda la documentación tan ordenadita. Pero ¿qué hace el empresario? Estira el juicio. ¿Por qué? Porque tiene recursos económicos para estirar el juicio, estirar. Y el empleado a veces no tiene esos recursos económicos para tener un abogado, pagarle 2, 3, 4 años. Entonces se pierde el juicio en el camino. No gana porque tenga derecho, porque tiene una buena litigación laboral,
Ganan porque toma una estrategia jurídica diferente. Alargar el juicio para que el contrincante se quede sin recurso, después sin abogado, entonces le ganó el juicio por cansancio. Esa es, o sea, la estrategia jurídica es una cosa y la técnica de litigación es otra cosa. Ahora vamos a una técnica de litigación. Ustedes tienen un cliente imputado y se van al juez. Vamos a poner, primero que todo tienen que saber, tienen que ser sinceros con su cliente. Tienen que saber cuáles son delitos que no van a conseguir la libertad. Droga, homicidio, violación, varios delitos que ustedes tienen que también ir averiguando, investigando, que no se va a conseguir la libertad en el 242. Capaz que después sí, pero en ese 242 nunca la van a conseguir por la experiencia. Ni aunque digan todos los artículos del Código, de la Constitución, del Pacto de San José de Costa Rica, de la ONU, no se va a conseguir. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero que todo, buscar cuál es el mejor lugar donde va a guardar reclusión. Porque esa va a ser la realidad. Si ustedes se van con la ficción del principio de inocencia, que se le va a dar porque no está acusado y tiene derecho a estar libre, eso es lo que dice el código, los pactos, pero hay que ser práctico. En la práctica, cuando uno está imputado por tráfico de droga, por violación, por homicidio, se va preso. Esta es la realidad. ¿Y por qué se va preso? Algo muy simple. ¿Cuántos jueces conocen ustedes que han sido procesados por meter preso a la gente? Ninguno. ¿Por dejar libre? Muchísimo. Entonces tenemos, por un lado, la ley y por otro lado, la realidad, cómo funciona el mundo. Entonces, hay delitos donde ustedes sí pueden pelear la libertad. Y la litigación y la estrategia es muy importante. Y hay otros que no van a poder. Van a tener que ser sinceros con el cliente. Van a decir, ¿dónde te querés? Vamos a convencer al juez para que te lleve a donde está más cerca tu familia. Porque no va a salir libre. Entonces, hay otro donde, entre la imputación y el análisis de la medida cautelar, es tan poquito el tiempo que necesitarían 10 días para juntar los elementos para que el juez tenga para darle a ustedes, o sea, a su cliente, un arresto o la libertad inclusive. ¿Y cuáles son? Capaz que necesitan residencia, un fiador, una garantía real, una declaración clave de una persona que estuvo ahí, porque solamente está el informe policial. Y necesitan un 10 días, y con 10 días ustedes arman eso y queda libre. Entonces, la estrategia jurídica va a ser conseguir tiempo. ¿En dónde? En la comisaría. Entonces, ustedes van a solicitar que quede preso, porque va a quedar preso. De repente, ustedes saben, no tienen ninguno elemento de arraigo, fianza, no tienen nada, pero ustedes saben que en una semana lo consiguen. Entonces, el juez también va a saber que ustedes van a conseguir una semana de residencia, fianza, etcétera, etcétera, por el delito. El juez no quiere mandar preso a alguien por una semana. Entonces, usted le dice, señor juez, una semana que quede en la comisaría. Y el juez seguramente le va a dar 10 días que quede en prisión preventiva, pero en la comisaría o en judiciales, por decirlo así. Que es la antesala de la prisión. Y ustedes en esos 10 días van a conseguir residencia, fiadores personales, o garantía real, o justo un testigo clave que figuraba en el acta que no se fue a testificar. Y con eso van a pedir a revisión. Y la revisión, el juez, cuando le pide, decir, mira, acá tenemos mi residencia, donde vive, acá tenemos la autorización de la mamá que autoriza que vea en su casa, 2 fiadores personales o una fianza real. Y después, muy bien, le puede dar el arresto, le puede dar la libertad ambulatoria, dependiendo el delito.
Entonces, ustedes hicieron la técnica de litigación, ¿qué quiere decir? Juntar los elementos que el código dice que tiene que tener el juez para dar la libertad en una revisión. Porque en la revisión no se analiza el fondo de la cuestión, se analiza principio de fuga y obstrucción a la justicia. Entonces, usted le decía al juez, señor juez, nosotros no queremos debatir sobre cómo pasaron los hechos ni la imputación, simplemente queremos mostrar que tiene arraigo, que su mamá autoriza que viva en su casa, que ahí se va a quedar con arresto, sucesivamente pedimos la libertad también, o sea, pidan el arresto y pidan sucesivamente una medida mejor. Porque se pide una sola medida que realmente se puede rechazar. Entonces, pidan el intermedio y pidan el más benevolente. Los dos pueden pedir. Entonces el juez va a decir, bueno, tiene arraigo, fiadores personales o fianza real, la autorización donde van a vivir, y le va a dar o el arresto o capaz que la libertad ambulatoria. Entonces, la presentación de esos documentos es una técnica de litigación, una técnica firme de cómo se presenta para que una persona quede en libertad. Y la estrategia fue ganar tiempo en la comisaría, en vez de que haya preso, que quede en la comisaría. Pero ustedes son los que tienen que, de acuerdo al delito, hacer la estrategia. Porque si piden 10 días en la comisaría por narcotráfico, nadie le va a dar. Si piden por hurto en motocicleta, sí le van a dar. Si piden por delitos simples, se le va a dar. Entonces, ustedes tienen que saber siempre el delito. También es importante saber dónde se litiga. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, yo estoy como juez de garantía en Pozo Colorado. Ahí el delito más grave, que se equipara a lesión grave, tentativa de homicidio, por decir así, es robar una vaca. El abigeato, conocido como abigeato. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Aunque sea un delito patrimonial que se repara con dinero y se puede extinguir la acción, que el 80% de los casos terminan por conciliación, por suspensiones. La gente, abigeato, prisión. Eso es lo que pide el fiscal. Como es tan poco el tiempo, no tiene ningún elemento, el abogado se va preso. Y hay mucha presión también social. Hay delitos que socialmente son muy presionables, ¿verdad? Entonces, el abigeato es grave. El abigeato en Asunción no es tan grave. Es como, no sé, robarse del supermercado ropa y lo agarraron con tapa para la salida. No es tan grave porque en la estructura social el abigeato no está entendido en las zonas, en las ciudades muy urbanas. Eso es muy grave en el campo, ¿verdad? Entonces es como una bolita de nieve. Si dejamos que uno robe una vaquita, el otro roba 3 vaquitas, después roban 10 vacas, entonces hay que cortar. Porque el juez no solamente juzga por la ley, también el juez tiene que dar una señal a la sociedad. Las resoluciones que hacemos los jueces, antes el juez siempre decía, por la sentencia explica lo que piensa. Hoy en día el juez, aparte de la sentencia, muchas veces tiene que explicarla en la prensa, porque la sociedad necesita entender por qué el juez hace una sentencia de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque el juez piensa de una forma, de acuerdo, muchas veces, al contexto social donde le toca ser juez. No es lo mismo ser juez de Capital que ser juez del Chaco, que ser juez de Encarnación. Le digo, pero tú en todos esos lados. En esos lugares hay crímenes que son unos más graves que otros en el contexto social. Entonces es importante las señales que uno da como juez también. Hay algo muy importante. La ley es una sola, que es esta. Pero esta ley
¿verdad?, que está escrita acá, tiene que pasar sus principios por el razonamiento de una persona. Y ese razonamiento termina dando una resolución en el caso de los jueces, o de los fiscales, o de los defensores cuando presentan también sus alegatos. Si esto fuera matemática, que 2 más 2 es 4, no haría falta más jueces en el país. Ponemos ahora que está de moda la inteligencia artificial y que resuelva, como la matemática. ¿Por qué hay jueces? Porque en un mismo juicio, le voy a contar, por experiencia, en un juicio oral de un delito determinado, se presentaron pruebas de cargo como de descargo, y 3 jueces, con las mismas pruebas, los 3 jueces escucharon lo mismo, vieron lo mismo, analizaron las mismas pruebas y terminan unos diciendo absolución y otro condena. ¿Cómo puede ser? Algo muy simple, porque cada ser humano absorbe el conocimiento de acuerdo a su ciencia y saber. Entonces uno tiene que, en un juicio oral, persuadir, convencer, tiene que convencer. Por eso a veces hay absoluciones y salen en disidencias 3 jueces que estuvieron en el mismo lugar escuchando los mismos argumentos con las mismas pruebas. Uno termina absolviendo y otro condenando. Entonces eso es muy importante en el contexto, como le digo, de un juicio. Ahí la técnica de litigación es muy importante, que la vamos a tocar otro día, para convencer a un magistrado. Volviendo a la parte preparatoria, el abogado tiene que tener una estrategia de acuerdo al delito. Hay delitos que pueden ser, por ejemplo, conciliado y extinguido. Para dar un ejemplo, el homicidio culposo, que es algo muy trágico, ¿verdad?, que se da cuando accidentalmente un conductor o en otras circunstancias diferentes accidentalmente mata sin intención. Pues eso es culposo. Hubo negligencia, impericia, pero no hubo intencionalidad. Generalmente esos terminan siendo conciliados por las partes. Entonces el abogado lo que tiene que buscar, más allá de las pruebas que pueden existir, que generalmente en homicidio culposo son pruebas muy contundentes, ¿verdad? Tiene que buscar la conciliación. Y hay que buscar la conciliación en un momento determinado. Difícil conciliar en el momento en donde uno está velando a su ser querido, en donde uno está destruido emocionalmente. Hay que dejar pasar todos esos momentos para que la mente de las personas ya que están afectadas entiendan que el que cometió ese hecho punible no hubo una intención, fue un accidente prácticamente, ¿verdad? Yo recuerdo un caso donde una persona retrocede la camioneta y había sido que una criatura estaba abajo de la camioneta descansando. Entonces, obviamente, la persona no vio a la criatura y cuando retrocedió, le pasó por encima. Es trágico. Al final se terminó conciliando y extinguiendo la acción, porque el conductor sufría tanto como la familia, ¿verdad? Yo calculo que a cualquiera le pasaría lo mismo, ¿verdad? Pero fue en otro momento la conciliación, no en ese momento. Hubo querella, hubo muchas emociones, y el abogado muy hábilmente dejó pasar todos esos momentos. Pasaron como 3 meses no de pelea, él dejó que las cosas avancen como estaban avanzando, y él empezó a poner paño agua fría en su estrategia jurídica para demostrar quién era la persona quien había sido imputado.
hacer saber que es una persona de trabajo, una persona bondadosa, y acercarse a la familia, y terminaron conciliando con una suma de dinero normal, acorde a lo que se suele manejar en estos casos, y la acción se extinguió, ¿verdad? Entonces, ahí el abogado no utilizó ninguna técnica de litigación penal, pero sí una buena estrategia jurídica, una muy buena estrategia jurídica utilizó. Entonces, en los casos de abigeato, por ejemplo, que es el hurto de un animal vacuno, al principio es un escándalo, ¿verdad? El estanciero es algo gravísimo, ¿verdad? Como le digo, se equipara casi a la tentativa de homicidio, tentativa de lesión grave, eso es gravísimo en una zona rural, porque claro, si empezamos a permitir esto, es como una bola de nieve, va a ir creciendo, y hoy en día se roban a camionadas animales, o sea, antes nos roban 1, 2, 3 animales, van con un camión, alzan animales y salen de la estancia, complotados mucha gente, pero o sea, a granel se empiezan a robar. Porque seguramente en los primeros procesos los golpes no eran muy importantes para los que se dedicaban a eso. Entonces dijeron, ¿por qué no subimos la apuesta y robar 3, 4 vacas, caballos, agarramos un camión y llevamos 20 o 40? Entonces, eso es grave. Pero al final, en la experiencia, el 80% terminan conciliando con el ganadero, devolviéndole el valor del animal y los gastos que ha tenido ocasionado, y se suspende el procedimiento con una donación, o se hace un procedimiento abreviado, que es la suspensión condicional del procedimiento. Bueno, cuando una persona está acusada por un delito, vamos a ponerle abigeato o hurto de motocicleta, el fiscal acusa para que se le haga juicio oral, y la defensa le dice al fiscal, mira, está bien, hiciste muy bien tu acusación, ahí no podemos decir nada, es culpable. Pero ¿qué te parece si, viste que se robó una bicicleta, o se hurtó una bicicleta, tan chiquito el hurto, puedes mandarlo a juicio oral, vas a gastar tiempo vos en el juicio oral, porque él no acepta la culpa, porque realmente él se hurtó la bicicleta, le indemniza a la víctima y hace una donación o trabajo comunitario en la zona, y hace una suspensión condicional del procedimiento. Dado que es un delito, creo que hay cosas más importantes que te podés dedicar, que tenés grandes crímenes, homicidios. El fiscal Magara dice, me parece justo, la verdad que cometió un delito, pero si le acepta, sí, acepta el imputado, dice, acepto, me equivoqué, acepto la imputación, acepto que cometí el delito y acepto el procedimiento. Entonces, el juez dice, la verdad que estoy de acuerdo que lleguen a ese entendimiento de suspender el procedimiento. Entonces, da la suspensión. Da la suspensión, pero también el juez puede, en un delito donde dicen, esto es grave, puede no dar la suspensión y elevar directamente a juicio oral y público, aunque las partes estén de acuerdo. Porque el juez, para elevar, se necesita solamente tener una acusación fiscal. Lo otro es un medio alternativo de solución de conflicto. No es el acto conclusivo, es un medio alternativo en la audiencia que se da. Entonces, lo importante acá es que cuando se ponen de acuerdo dos personas en un delito menor, una de las salidas es la suspensión condicional del procedimiento. Otras de las salidas procesales es el procedimiento abreviado. Cuando el delito es mayor, entonces el fiscal pone una pena a veces de 2 años con suspensión de la condena, acepta el delito el imputado y una reparación del daño. Entonces, como estrategia, lo que busca en sí el abogado es conciliar, que no siga avanzando el proceso. Entonces, la estrategia jurídica es detener el proceso.
Esa es la estrategia, detener el proceso y no avanzarlo para un juicio oral y público. Pasar del nivel 2 al nivel 4. ¿Cuál es el nivel 4? Ejecución. Entonces el juez hace lugar al procedimiento abreviado y se va a ejecución después. La ejecución de sentencia, que es quien controla que en esos 2 años él tenga ciertas reglas de conducta, que tenga prohibición de salir del país, donar, ir a firmar al juzgado o hacer un trabajo comunitario para que no pase a juicio oral y público. Entonces, esos son los elementos, como le digo, importantes para poder llegar a un acuerdo. Y uno es una estrategia y otra es la técnica jurídica. Cuando empezamos a ahondar nosotros ya en la litigación, tenemos que determinar en la parte preparatoria, volviendo ahora a la parte preparatoria, cuáles son las pruebas importantes que uno tiene que ir juntando. Las pruebas importantes son los testigos del hecho, los presenciales. Hay 3 tipos de testigos que yo catalogo: los presenciales, los semipresenciales, que son los que estuvieron antes del hecho o después del hecho, y los testigos loritos, que son los que repiten todo, que no tuvieron ni antes ni después ni presenciales, pero repiten que le dijo fulano y son repetitivos. Entonces uno puede tener de repente 10 testigos loritos y un testigo presencial le gana a los 10 testigos loritos, porque los testigos loritos son los que repiten y repiten lo que ocurrió en base a un testigo presencial. Pero no tienen la fuerza de un testigo presencial, porque son testigos que repiten lo que le dijo una sola persona. Después están los testigos semipresenciales, que son los que estuvieron antes del acontecimiento del hecho, y los que estuvieron después del acontecimiento del hecho. Entonces, eso lo que hace es robustecer la investigación y la tesis que puedan tener al final de una investigación. Siempre como abogado ustedes tienen que buscar una tesis, o sea, ¿cuál va a ser la tesis que van a defender a su cliente? Si la tesis es que él no robó, no hurtó, no se apropió, no hizo lesión de confianza, ustedes tienen que buscar las pruebas que fortalezcan su tesis. Eso es importante. Ustedes tienen que dar las técnicas que fortalezcan su tesis para poder llegar al final de la investigación. Si el fiscal tiene duda, porque hicieron varias pruebas que le dejan con duda al fiscal, dice: tú con esto no puedo acusar porque me faltaría, ante estas pruebas que presentó la defensa, me faltarían estas otras pruebas para poder acusar. Pues yo tenía estas pruebas y iba bien. Ahora presento esta prueba de la defensa y ya no estoy tan bien como antes con mi tesis. Voy a pedir un sobreseimiento provisional para hacer estas diligencias. Por eso siempre la fiscalía va a tener una tesis y la defensa siempre tiene que tener otra tesis. Eso es clave, que ustedes puedan entender que la defensa tiene que tener una tesis y sobre esa tesis hacer las diligencias. Nunca dejen que el fiscal haga las diligencias de cargo y descargo, porque para eso se le paga al abogado, para que trabaje. Y dentro del trabajo está también la investigación. En lo penal tiene que existir la parte investigativa, la parte de recopilar información para decirle al fiscal: mira, esta persona tiene conocimiento. Otra de las cosas importantes, y les cuento un caso, por ejemplo, de Vigiato, donde se robó una vaca y se dijo que Juan tenía la vaca en su casa, se allanó el lugar y se encontró 40 kilos de carne. Algo muy interesante fue pedir la pericia de ADN del animal sobre la carne encontrada.
Entonces se hizo la pericia de la carne, el ADN, a ver si tiene algo que ver con el ADN de los animales que el estanciero tenía en su estancia, y resultó que no tenía nada que ver. Uno era una raza de animal y otra raza de animal. Entonces, y había testigos que decían sí, que lo vieron cerca, que salió, que entró, los testigos siempre presenciales. Entonces, como que parecía que era, y que él había faenado al animal y tenía esa carne en su casa. Pero no hay nada contra una prueba científica. La prueba científica mata a cualquier testigo. Entonces, en ese caso, se pasó de abigeato a reducción, ¿verdad? Tenía mucha más carne para que uno pueda tener en la casa. Tampoco era una carnicería, tampoco compró. Entonces, no me acuerdo cuánto, eran muchos kilos, eran no sé si 100 kilos, 50 kilos. Pero se cambió la clasificación y abigeato a reducción es una gran diferencia. Yo creo que la estrategia... Eh, disculpen, pero justo sonó el teléfono, entonces se cortó la... Entonces la estrategia jurídica que utilizó este abogado, que lo que hizo fue justamente no contradecir así al fiscal diciendo sus testigos son todos falsos, siempre dijo, a ver, si es verdad, vamos a un ADN. Y estuvieron de acuerdo. Yo ordené que salga el ADN, se hizo el ADN, y la ciencia demostró que la carne no era del ganado que se había hurtado. Entonces hizo una buena litigación penal en armar como prueba y presentar una prueba científica que destruyó, por decir así, la tesis original del fiscal. Ahora, ¿de quién compró? Eso es otra cosa, pero no estaba en ese momento el debate si compró de alguien de dudosa procedencia. El tema que era suponer que él era el que robó la vaca. Bueno, estas son las cosas que ustedes tienen que saber, que tienen que estar siempre con las pruebas documentales, testificales, que sean científicas. Hay un montón de pruebas. Lo que tienen que siempre que sea una prueba realmente conducente a la verdad. Ahora, obviamente que hay otro mito. ¿El abogado busca la verdad? No, el abogado no busca la verdad. El abogado busca convencer. Si convence algo de forma diferente, es otra cosa, porque al abogado no se le contrata por defender la verdad. Al fiscal se le contrata y se le paga al Estado para que busque la verdad. Al juez para que juzgue y condene con la verdad. Pero al abogado no se le contrata para que busque la verdad. Al abogado se le contrata para defender a su cliente. Puede ser culpable, puede ser inocente. Pero si el abogado tiene una buena técnica de litigación y una buena estrategia jurídica, puede llegar a defender a su cliente, que capaz que sea culpable. Lo puede absolver, puede conseguir otras alternativas diferentes para él, puede conciliar. O sea, al abogado no se le paga para buscar la verdad, para defender. Ahora, dentro de esa defensa, si se pueden encontrar pruebas para poder desvirtuar la tesis original del fiscal, entonces, bienvenido. Pero a veces es contratado por alguien que realmente es culpable, inclusive le dice a su cliente, el cliente le dice al abogado, sí, mira, hice esto, y ahí cambia la estrategia jurídica ahora. O sea, lo que yo le quiero decir que lo importante acá no es solamente conocer el derecho, que es importante, sino conocer también las técnicas de litigar y la estrategia jurídica. Le doy un ejemplo. No sé cuánto litigan por el interior, pero en el interior los jueces están de lunes a viernes
sábado y domingo vienen a su ciudad. Algunos viven en Encarnación, otros viven en Concepción, otros en Asunción. Entonces, imagínense ustedes que el abogado presente una revisión un día viernes a las 12 del mediodía. ¿Ustedes creen que el juez se va a quedar? Seguramente, porque es su obligación. Ahora, ¿con qué voluntad? No sé. ¿Con qué voluntad? Como estrategia jurídica, no creo que sea la mejor estrategia presentar un viernes a las 12 del mediodía una revisión en el interior. ¿Por qué? Porque todos se preparan para cerrar el ciclo de la semana de trabajo y ir a visitar a su familia. El código dice que se puede presentar, me parece genial. Pero el juez también no solamente es una computadora, es un cúmulo de emociones también. Entonces ustedes tienen que tener una estrategia jurídica para presentar una revisión. Yo les puedo asegurar que si presentan un lunes, un martes, un viernes, un jueves, el juez va a estar muy relajado para poder analizar con la mayor claridad posible. Pero sobre la hora, terminando un viernes, esperando ver a su hijo, a su familia, yo creo que el juez no va a estar en las mejores condiciones emotivas para poder con claridad todo lo que ustedes quieren expresar un día sábado a la mañana, por ejemplo, o un viernes a la tarde. Recuerdo cuando le fije la audiencia de revisión. Entonces, hay cosas que uno tiene que manejar. En Asunción se quedan de turno y ya uno como que se prepara que sábado y domingo va a trabajar sin problema. Pero en el interior no hay, uno tiene turno permanente, entonces el mismo juez el que va a atender sábado y domingo. Entonces, siempre si vayan al interior, yo les recomendaría que vayan a ver su expediente, hablar con el juez, o hacer revisiones, o hacer revocaciones de lunes a jueves. No es bueno los viernes porque si bien es una decisión legal y personal de cada abogado, como estrategia jurídica, yo creo que disminuyen los porcentajes de éxito que puedan tener. Entonces, esos son los temas, como le digo, importantes en la parte preparatoria. Tony, me habías comentado que querían hacer algunas preguntas, entonces creo que podemos hacer un tiempo para eso. Sí, doctor, creo que sería importante si es que los colegas quieren realizar algunas preguntas o algunas connotaciones igual, entonces dejar un 10 minutos como para hacer algunas preguntas si es que consideran, ¿verdad? Mientras piensan, 30 segundos, corto, voy a agarrar un vasito de agua y aparezco. Dale, doctor. Cuando vuelve a ingresar el doctor, pueden levantar nomás sus manos. Entonces vamos a utilizar esa mecánica. Entonces levantan la mano ahí. Hay una parte donde te da la opción de levantar la mano. Entonces le consultamos al doctor. Ahí Renato Gracias por la espera. Hernández levantó la mano, doctor. Adelante, Renato, si tiene alguna consulta. Buenas noches, queridos colegas. Para el doctor Daniel, una consulta. Hay casos donde el Ministerio Público tiene carpetas investigativas abiertas en el tiempo y llega el plazo de prescripción, el plazo máximo. Una persona pide la desestimación y el fiscal no contesta tu pedido. Se vuelve a reiterar y ahí trata de colectar pruebas.
Yo estuve leyendo la ley del Ministerio Público y no hay un plazo que le establezca a los fiscales para que puedan contestar esos requerimientos. Inclusive como última instancia me dijeron que se puede recursar al fiscal. ¿Qué se puede hacer con este tipo de casos? Porque una persona que estuvo no imputada, pero sí en un proceso investigativo, le causa un agravio porque está con un sumario dentro de una universidad por alguna cuestión, pero el fiscal de la causa no resuelve y como última instancia te dicen que recuses al fiscal. Muy buena pregunta, realmente muy buena pregunta. Realmente, para presentar desestimaciones, el fiscal no tiene plazo. O sea, la ley no le da un plazo en que pueda desestimar una causa, que creo que es algo que hay que mejorar en el Código Procesal Penal, porque una denuncia crea una zozobra de un ciudadano cualquiera. Es como estar en jaque, como que en cualquier momento puede reventar una bomba en la vida de uno. Entonces, crea una zozobra y ni hablar una imputación, ¿verdad? Pero volviendo al punto que estaba preguntando, una cosa es diferenciar si tiene o no un plazo establecido el fiscal para desestimar una denuncia, que es una cosa, y otra cosa es si el tiempo de prescripción, ¿verdad?, superó el hecho punible. Porque la prescripción es de orden público, o sea, ya no depende del fiscal. La prescripción, hay dos prescripciones, la simple y la compuesta, por decir así. Ahora le voy a explicar cuál de las dos es la diferencia. La simple es cuando se está investigando, vamos a suponer un caso de hurto, para poner un hurto. Hoy estamos en el 2025. El hurto, la pena máxima es 5 años. Entonces el hurto ocurrió en el 2018. ¿Estamos? Una persona hurtó, supuestamente, hurtó dinero de la casa, por decir así. Una empleada doméstica. Entonces hurtó, supuestamente, y se hizo la denuncia de hurto. Después pasó el tiempo, ¿verdad? O a uno se le acusa de robar una moto, para dar un ejemplo, ¿verdad? Pasa el tiempo, hoy estamos en 2025 y el cliente le dice al abogado, en este caso te dice, quiero mi desestimación, porque siempre me tienen ahí que me van a imputar. Entonces, el abogado tiene que pedir la desestimación por prescripción simple. La prescripción simple es algo que casi no se usa en la práctica. Siempre está la compuesta, el doble del plazo máximo del delito. Siempre esa es la que se usa. O sea, si es 5 años el delito, prescribe a los 10. Eso es lo que todo el mundo normalmente conoce. Pero la prescripción simple es ese delito prescribe a los 5 años. Entonces, si en el 2018 pasó el delito, en el 2025 ya está prescrito con creces. Entonces, uno tiene que pedir la desestimación por prescripción simple. Si el fiscal no hace caso, no contesta, es más, no puede ni siquiera investigar. Ni siquiera puede investigar porque está prescrito el delito. Entonces, lo que tiene que hacer es pedirle al juez de garantía la prescripción de ese hecho punible. Eso es lo correcto. No sé si está respondida la pregunta. Doctor, en el caso concreto no hay imputación. No. Es que no hace falta para prescribir un hecho punible que existe imputación. Del momento que se inicia el hecho punible, si vamos a suponer se denunció en el 2018 un hecho punible de hurto, y el hurto tiene 5 años como tipo base, entonces, después de 5 años, si no hay imputación, ese delito está prescrito. Sí, doctor, sobre el punto, nomás, doctor, si me permitís.
Sí. No, justamente creo que básicamente lo que creo que es el compañero, plazos para imputar, obviamente tampoco existe, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre como defensa lo que hacemos es, como bien señaló el doctor al inicio de la clase, es lo que podemos ver, el tema del plazo de prescripción simple en caso de qué sé yo, de un hecho de hurto sería 5 años, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nosotros vemos en el tema de que no hay un plazo tampoco para imputar, ¿verdad? Que eso también, obviamente, yo creo que causa zozobra en el sentido de que uno está investigado prácticamente sin mediar el plazo, básicamente que le puede privar de que no se le impute el tema de la prescripción. Y que a veces también nosotros, obviamente, solicitamos la prescripción y muchas veces la fiscalía no presenta, porque dentro de todo tampoco la fiscalía le es positivo que prescriba una causa en sus manos. Entonces, generalmente no hacen eso. Entonces, dejan como que esté ahí el expediente, ¿verdad? Pero hay algo también que creo que no todos conocen, que uno puede como defensa o como abogado presentar en la fiscalía un escrito, ¿verdad? Que generalmente creo que se presenta en la fiscalía adjunta, en caso obviamente de penal, donde se pide control de línea. O sea, ¿qué significa eso? Que sus superiores del fiscal le solicita ese expediente y hacen tipo un control interno de si realmente esa causa está avanzando o no, o por qué realmente no se solicita la prescripción si realmente la causa ya prescribió, ¿verdad? Pero se utiliza, doctor, ¿verdad? Y para los que no conocen, en caso que la fiscalía o un fiscal como que nos está dando respuesta, solicitar ese control de línea que hacen los superiores, que generalmente es el fiscal adjunto. Entonces le solicita informe y posteriormente, obviamente, internamente se maneja eso. Pero realmente la herramienta que inclusive yo encontré fue esa, porque como no está imputado, tampoco le podemos solicitar al juez porque tampoco tiene un juez, ¿verdad? Entonces, básicamente, es el fiscal el que tiene ahí la posibilidad de requerir ya la prescripción, pero como no lo hace, entonces esa herramienta sí se suele utilizar, doctor. Por ejemplo, en Asunción se utiliza mucho ese tema del control de línea que se solicita a los superiores del fiscal, ¿verdad? Que obviamente son las fiscalías adjuntas. Es muy buena tu explicación, querido doctor Tony, porque en la práctica es lo que está pasando en las zonas así de urbanas, ¿verdad? El abogado como el defensor público se queda como impotente para encontrar una justicia o un juez que pueda determinar quién tiene razón, si es él o es el fiscal, ¿verdad? Ahora, y se da ese tema de que hay una creencia, y no sé por qué, de que hasta que no exista imputación no hay juez. Esa es una creencia que en la práctica se da porque los jueces reciben el inicio de comunicación, se ponen todos los inicios en un bibliorato y se pone en el armario. Esa es la realidad, esa es la realidad de la vida. Ahora, ¿cuál es la ficción del código? La pregunta es, ¿por qué el fiscal le comunica el inicio de investigación al juez? ¿Para qué? Para que todo lo que hace el fiscal sea controlado online, por decir así, a la par, por el juez. Que es lo que no se da. Si no, no tendría ningún sentido que el fiscal comunique al juez, que le comunique cuando hay un imputado nomás. ¿Para qué le van a comunicar el inicio de investigación? Hay otra cosa que tampoco se da, que la policía le comunique al juez el procedimiento. Y la ley dice que tiene que comunicar el procedimiento al fiscal y al juez. Pero en la práctica se dejó eso de comunicarle al juez el inicio del procedimiento. Yo en mi caso particular, como tuve la mayor parte de mis años como juez del interior, yo era el único juez. Entonces, ese problema que se tiene en Asunción, que no hay juez, porque no hay imputado, no hay un sistema, cuál es el juez de la causa, en el interior no se da. A mí me han presentado muchísimas prescripciones simples y las he dado. ¿Por qué? Porque soy el único juez de la zona. Entonces, obviamente que yo soy el juez. Y me presentan a mí y le coloco trabajo al fiscal. Y el fiscal tiene que responder y resuelvo.
En el interior, esa problemática no se da porque se sabe quién es el juez. Ahora, cuando es una zona, ya una ciudad urbana, donde hay 5 jueces, 10 jueces, y entonces, como que no hay sistema, por decir así. Entonces, ¿cuál es el juez? No sabemos, pero tiene que haber un juez. Tiene que existir un juez. Yo la otra vez, hablando justamente, Tony, con un colega que tenía ese problema, le digo, pues tiene que tener un juez. No, acá no hay el sistema, pero tiene que haber a la corte, no sé, porque no puede existir procedimiento penal sin juez de garantía. Porque lo que hace el juez de garantía es controlar la investigación. Entonces, si no hay juez de garantía, la investigación se hace a espaldas del juez, por lo tanto, toda la investigación es nula. Entonces, ese problema en el interior no se da. En el interior se le presenta al juez y el juez resuelve, le corre el trabajo al fiscal y se acabó. Pero sí es una problemática que yo me he enterado hace poco en Asunción que se da, que no hay juez. O sea, en mi mente, de juez de garantía del interior, no existe, no hay juez de una causa, ¿verdad? Pero en la capital y en lugares urbanos como Encarnación, Ciudad del Este, es como que el juez aparece cuando hay imputado. Mientras tanto, entre la denuncia y la imputación está apagada la luz de la justicia. Nadie controla lo que pasa ahí. No hay un control jurisdiccional. Está apagada la luz de la justicia. Y la luz de la justicia se enciende con la comunicación del Ministerio Público. Si no, no tiene ningún sentido que se le comunique al juez. Ese es mi criterio y mi práctica más personal, ¿verdad? En el interior. Sí, sí, doctor, hay una compañera, Katiana, creo que levantó la mano también hace rato. Va a poder evacuar su Sí. pregunta. Sí, buenas noches, su señoría, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi consulta particular es con relación a lo penal, ¿verdad? Tengo una causa de invasión de inmueble ya hace más de 3 años, ¿verdad? Y se hizo la imputación, se devolvió, el penal de garantía devolvió para poder hacer una investigación más exhaustiva. Esos fueron los datos que el penal de garantías arrojó, ¿verdad? Se hizo un control de línea, justamente como el doctor Tony estaba refiriendo ahora. Y cuando regresa de vuelta la causa a la fiscalía, se pide una pericia caligráfica que era lo que determinaría si existió o no una compra-venta de este inmueble de la fallecida con el que invadió, ¿verdad? Entonces, eso quedó en el limbo. Hace más de 6 meses la fiscalía pidió la pericia caligráfica, sin embargo, nunca nadie se presentó ni tampoco se pidió a la defensa, por ejemplo, un documento ahora para poder determinar si era o no era la firma de esta señora que había fallecido, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctor, con estos casos donde queda en el limbo, ¿verdad? Queda volando y no hay imputado, la invasión existe, la persona sigue viviendo dentro de la propiedad de mi defendida, en este caso, ¿verdad? Y la fiscalía no se pronuncia. Ya se hizo varios pedidos, ¿verdad? Nosotros ya pedimos varias veces y la fiscalía no obra. ¿Qué pasa con ese tipo de causas justamente con el tema de la prescripción? Bueno, la prescripción es de orden público. O sea, sí o sí va a existir la prescripción una vez que pase el tiempo. Como digo, tenemos la simple y la compuesta, ¿verdad? En este caso es una simple, va a pasar el tiempo y va a prescribir por el plazo simple del tiempo. Es matemática la prescripción. La prescripción compuesta es cuando hay apelaciones, se va a la corte, sube, baja, que suspende los plazos. Entonces, al suspenderse los plazos, obviamente, la prescripción se va alargando en su tiempo. En este caso en particular, hay 2 teorías. La fiscalía, como vos decís, no está haciendo lo que vos consideras que tiene que hacer en beneficio de tu clienta. Sí. Entonces yo te preguntaría, ¿vos tenés una querella? Sí, tenemos una querella. Bueno, si vos tenés una querella... El problema de la querella también es, su señoría, disculpe que le interrumpa de vuelta. En el tema de la querella, no está imputado. Cuando no hay imputación, no hay querella.
Bueno, esos son criterios jurídicos. En mi juzgado, la querella tiene participación porque la querella defiende intereses de una de las partes, así como una persona investigada puede tener un abogado que lo defienda si se han imputado. El derecho a igualdad procesal de la víctima es que tenga una querella que lo defienda a él sin que exista imputación. Entonces yo le doy participación a la querella en el juzgado, aunque no existe imputación. Y ahí hace todas las diligencias que considere necesaria hacer como parte, como cualquiera de las partes. El Ministerio Público es parte, la querella es parte, la defensa es parte. Sí. Y toditos pueden intervenir en el expediente. Son criterios jurídicos. Donde hay laguna, el juez tiene que, por decir así, limpiar los obstáculos para que se pueda hacer la justicia. Así como la persona que está, como te digo, denunciada, puede tener un abogado defensor y tomar intervención, porque la víctima no va a poder tener un representante que es la querella adhesiva y tomar intervención. Yo miles de querellas adhesivas sin imputación he dado trámite y se han hecho un montón de apelaciones, incidentes, porque esa es la forma, pero como digo, el interior se piensa de una forma diferente, por lo visto, con los jueces de la capital, que parece que no hay juez en la capital mientras no hay imputado, por decir así. Tal En el cual. interior hay Lo que juez, pasa es que aunque no el hay imputado. trámite se hace dentro del Ministerio Público, su señoría. Normalmente eso queda en el Ministerio Público. Recién cuando hay imputación llegamos al penal de garantías en Asunción. O sea, por lo menos aquí es el modo de proceder. Tampoco tenemos acceso a un juez antes de una imputación. Claro, bueno, yo personalmente considero que el sistema tiene alguna falla porque del momento que el Ministerio Público comunica el inicio de investigación a un juez penal de garantía y que está en el código, es para que el juez penal de garantía tenga control sobre esa investigación y para que pueda escuchar a todas las partes que se encuentran. Si no tiene ningún sentido comunicar al juez penal de garantía el inicio de la investigación dentro de las 6 horas. Hay fiscales destituidos porque no han hecho ese solo acto de comunicar al juez el inicio de investigación. Si no tiene ningún valor ese acto procesal hasta que esté imputado, entonces no tendría ningún sentido que exista un juez controlando absolutamente nada. Entonces hay una falla de interpretación para mí que en el interior no se da claro. Tengo muchos colegas del interior y todos damos participación como no hay problema porque somos los únicos jueces, ya sea Filadelfia, sea Encarnación, sea Horqueta, Encarnación de Culpán, sea Posto Colorado, Villay. ¿Por qué? Porque al haber un solo juez no hay duda quién es el juez. No, ¿soy yo o es fulano o es mengano? Soy yo y no hay más de otro. O sea que a mí me está pidiendo algo o la querella o me está pidiendo la defensa, ¿verdad? No tengo duda de tomar acción porque no voy a tener ningún problema de competencia porque soy el único. Y hay muchos lugares en el interior donde es uno solo el juez y tenés que tomar una decisión como juez o rechazar la querella, pero si le rechazás va a poder apelar, o la defensa que toma intervención o un auxilio judicial de la persona que está imputada porque necesita que se haga algo, porque él quiere que se desestime. En el interior no hay problema con el tema del juez, pero por lo visto, sí en las ciudades hay problemas porque al haber más de un juez, que hay 5, 6, 7 o 10 jueces, que sí que la fiscalía investiga sin control judicial, en pocas palabras. Sí, yo más que nada es por el estado de indefensión que deja el cliente, porque habiendo algo que determinar el Ministerio Público como una pericia, algo bastante importante, ¿verdad? Y no acciona en contra, a favor de la víctima en este caso, ¿verdad? Entonces, las víctimas quedan en estado de indefensión ante la fiscalía porque, como dice usted, no tiene juez y el único defensor es el fiscal, ¿verdad? Al no obrar el fiscal quedamos con ¿y ahora quién podrá defendernos, verdad? Claro, pero es algo que es muy interesante que tomen los colegios de abogados esa iniciativa, porque tanto para el que quiere ser querellante o el que quiere defender a su cliente, no puede ser que no exista juez de garantía en un proceso penal
porque para eso se le comunica al juez penal. ¿Para qué se le comunica? La pregunta es, ¿para qué se le comunica el inicio de investigación al juez penal? ¿Cuál es el fin? De cumplir el 290, doctor, para cumplir el 290. Para Buena cumplir el asunción. 290. El debido proceso nada más. Porque realmente en Asunción, doctor, se comunica al juzgado de atención permanente. Ni siquiera no al juez de la causa, sino que a la atención permanente pues, se remite a la causa que cae sorteada. Claro, Pero eso es Bueno, una vez que está imputado, una vez que no está imputado, pues totalmente. queda ahí en atención permanente yo, una yo- carpeta. yo le voy a Como contar dijiste. una experiencia propia, de hace 20 años, ya con un fiscal X, donde el fiscal este hizo un procedimiento, ¿verdad? Y comunica en esa investigación de un supuesto auto robado. Me comunica. Magnífico. No hay imputación, no hay nada. Me entero por ahí, porque en el interior todo corre muy rápido, que el auto era robado, se verificó y se devolvió al mismo tiempo que tenía el auto supuestamente robado. Entonces pido informe a la policía, que me haga el acta. Entonces la policía me manda el informe, el acta, todo eso. Y luego agarro y pido la captura del vehículo entregado. Pues, y ahí se armó todo un gran quilombo, ¿verdad? Pero la realidad es que la Cámara me dio razón que yo podía intervenir y controlar la investigación fiscal de oficio, Totalmente. porque para eso sí fue garantía. Y se devolvió un auto que presumiblemente estaba robado al mismo tiempo que se detuvo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, lo que le quiero decir es que el juez de garantía está para controlar el proceso, el debido proceso. No No es cuando podríamos esté nosotros imputado. traer a todos los jueces entonces a Asunción, su señoría. Tendríamos No, garantía pero sí, jurídica en ese caso. la verdad que me resulta muy grave que no tengan jueces al existir un inicio de investigación, porque quiere decir que no tienen garantía. O sea, cuando una de las partes nomás está llevando un proceso investigativo sin un control de garantía constitucional que puede ser informado por alguna de las partes, entonces sí están en estado de indefensión y de ilegalidad de la investigación, para mí, de mi punto de vista, ¿verdad? Totalmente. Muchísimas gracias, su señoría, por su aclaración. Ya teníamos certeza de eso, pero con usted lo confirmamos. Seguimos luchando, entonces. Así mismo, así mismo. Un placer. Igualmente, ¿alguna otra pregunta? Doctor, ahí creo que Edric Wilson alzó la mano, creo. Edric, ¿qué tal, doctor Edric? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho. Tu micrófono está desactivado, colega. Tu micrófono. Ay, ahora. Muy buenas tardes, colega. Muy buenas tardes, Su Excelencia, el doctor Daniel. En caso de que existe un hecho punible de abuso sexual en niños, yo hago hoy mi denuncia y el hecho ocurrió un año atrás. ¿Puede prescribir esa denuncia, Su Excelencia? No, 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 no. La prescripción está determinada por el marco penal del delito. O sea que, para que vos tengas una idea, vamos a hacerlo algo más grave para que pueda ser más comprendido. Vos hoy te enterás que hace 10 años se mató una persona. Y haces hoy la denuncia de algo que pasó hace 10 años atrás. No está prescrito porque el delito del marco penal es demasiado extensivo, 25, 30 años la subió. Entonces, no está prescrito. No es que tiene que ocurrir el hecho, se tiene que denunciar. A veces se denuncia al año, a veces a los 2 años, a veces a los 3, ¿verdad? Entonces, imagínate que alguien te dice, o escuchaste el que se le enterró en tal lugar a una persona, y vos agarré y comunicás, escuché y ¡pum! Había sido que se enterró esa persona, encuentran un cadáver que hace 10 años fue enterrado y empieza la investigación. No está prescrito, no es que tiene que ocurrir el hecho y denunciarse. Hay cosas que se denuncian después de años. Muchas gracias, Su Excelencia. Si hay más preguntas, colegas. Creo que no hay más preguntas, doctor. Tenemos todavía, doctor,
Vayan unos 20 minutos como para después cerrar, ¿verdad? Sí, seguimos. ¿No se podría leer los mensajes, doctor, por favor? Ya, perdón. Creo que enviaron también mensajes, ¿cierto? Perdón. Voy a leer todos los mensajes, doctor. Dice, suelen enviar al juez que está de turno en la oficina de atención permanente, que creo que dijimos, ¿verdad? Doctor, considerando el caso de solicitar una diligencia al fiscal y este se hace el del desentendido y no realiza tal pedido sin que el acusado esté imputado, en ese caso, ¿a quién se recurre para urgir? Creo que habíamos hablado también, ¿verdad? Pero te cedo igual la pregunta, doctor. Y por último, en Encarnación suelen enviar la comunicación de inicio de investigación a los jueces que están de turno en la oficina de atención permanente. En la actualidad ya no presentan porque directo al sistema y queda en el limbo, puedo decirlo así. Eso es Totalmente, es lo que yo había dicho. Eso es lo que escribió en el chat, doctor. Básicamente es lo que también consultaron los colegas. Claro, yo como digo, cada juez, dentro de los parámetros del conocimiento jurídico, cada uno tenemos también la interpretación que le damos a la norma y por qué le damos y cómo justificamos, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular, yo interpreto la norma que una vez que a mí el fiscal me comunica el inicio de investigación, la justicia no puede estar apagada hasta que haya una imputación. Porque mi función como juez es controlar que todo el proceso investigativo no se haga a espalda del juez, se haga con el control del juez. Ese control no solamente viene de oficio del juez, como le conté una vez que de oficio pedí informe y ordené el secuestro de un vehículo que fue entregado en su momento por el propio fiscal de hace años, más de 20 años atrás, le estoy contando ahora. Entonces, el control también se da por la información que las partes, el que está investigado o la víctima, puede ofrecer al juez para poder controlar la investigación fiscal. Entonces, el auxilio judicial está justamente cuando el fiscal no está, no es que el juez va a impulsar la investigación. Hablamos de garantías constitucionales, ¿verdad? Vamos a suponer que una persona es denunciada y pongo siempre el hurto porque no es más simple, por hurtar una moto. Y hay una cámara enfrente a esa hora que se muestra bien que él no tiene nada que ver, ¿verdad? Y quiere la persona que está denunciada decirle al fiscal, pedí por favor la cámara de tal lugar que a esa hora queda bien claro que yo no estuve ahí, y quién fue el que... Y el fiscal no le interesa. Entonces, la persona, por el medio de su abogado, puede tomar intervención ante el juez, primero ante el fiscal, pedir, reiterar, tiene que urgir, hay todo un proceso, y después se va al juez. Y dice, pues, señor juez, necesitamos esta prueba, porque esta prueba es una prueba que se está para desaparecer, porque después de 30 días la fuente de información de los videos de las casas se reinician y se borran, y necesitamos eso. Entonces, yo como juez he otorgado, ¿verdad? Y después le reenvío al fiscal. Él determinará esa información si le sirve o no le sirve. Pero por lo menos es un auxilio judicial que tiene la persona investigada para poder defenderse en otro momento, porque es una prueba vital para que no sea imputado el día de mañana, ¿verdad? Porque ahí está quien se llevó la moto, por decir así. Entonces, yo soy de un criterio amplio de la defensa en juicio, y la defensa se inicia desde el que una persona está siendo denunciada. No hace falta que esté imputada. Si hay algún compañero más, creo que ya leí todos los mensajes, doctor. Eso, por eso le digo, hay muchas situaciones que se dan. Sí. Un ratito, doctor, creo que escribieron también, para redundar, cuando pasa el tiempo, el marco previsto que acaso solicita la provisión al juzgado, que es justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Si no hay imputación, no hay juez que atiene, menos que controla al fiscal y sus inacciones, ¿verdad? Que son opiniones también de los colegas. Claro, la inacción fiscal no puede ser controlada por el juez, la inacción. Porque los roles están bien determinados, quién investiga y quién controla. Una cosa es controlar, otra cosa investigar. El fiscal me puede decir, acá hay una caja con 6 botellas,
Yo lo puedo controlar si hay 1, 2, 3, 6, 6. Lo que no puedo investigar, ¿verdad? ¿Dónde están las botellas? Porque es el que tiene que encargarse de investigar. Son roles diferentes entre controlar e investigar. Pero sí hay una gran preocupación esto que hay un limbo. De hecho, yo he hecho un artículo en su momento también sobre el tema del control judicial. Sí, que también te puedo pasar, Tony, para que comparta con las personas que hoy están escuchando un artículo Sí, que se salió en 3, 4 veces cuando estaba ABC Judicial, hace como 10 años atrás, que era del control judicial. O sea, ¿cuál es la función del control judicial del juez? Justamente lo que le estoy diciendo, que el juez no es una lamparita que se prende y se apaga con la imputación. El juez desde el momento que se le comunica la noticia criminis y a partir de ahí investiga. Una vez, y le voy a contar para que ustedes me entiendan más, porque una cosa es decir un poco así la teoría, otra cosa es la práctica. Una vez se detuvo un colectivo y se llevó a la fiscalía y nadie me comunicó absolutamente nada. Nada me comunicó. Y yo me fui y ordené el allanamiento de la fiscalía y encontré a toda la gente que tenía el colectivo, que se armó un quilombo internacional porque era un colectivo que venía de Bolivia, ¿verdad? O sea, eso pueden encontrarlo en internet. Pero lo que le digo es que el juez ni siquiera se activa con la comunicación del inicio de investigación, sino cuando se puede vulnerar alguna garantía constitucional. De oficio el juez se activa. Eso es garantizar las garantías constitucionales. Si yo me entero que hay una detención ilegal, me voy. No hace falta que me comunique el fiscal. Y si se le olvidó, me voy igual. O si se entregó, como sabe que le digo, un vehículo que en dudosa procedencia, le pregunta a la policía, ¿usted hicieron el procedimiento? Y en ese momento el fiscal me dijo, vos no me podés investigar, yo estoy controlando lo que hiciste, no te estoy investigando, estoy controlando. Y la policía me dice, sí, entregamos el auto acá, y bueno, entonces ordené el secuestro del auto. Y bueno, pues fue todo un conflicto mayor, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, en esa época teníamos mucha más energía que ahora, ¿verdad? Entonces, hacía capaz que cosas más trascendentales, pero que nunca me voy a arrepentir de ese concepto justamente que la doctora recién preguntó, ¿quién controla al fiscal hasta que no haya imputación? Y el juez le controla. está, doctor. Creo que puedes continuar, doctor. Tenemos todavía 10, 15 minutos. Sí, una de las cosas que también tienen que saber lo que ejercen, lo que están ejerciendo, van a ejercer en la parte penal, es cuando, ahora hablamos de los fiscales, ahora hablamos del juez. El juez que les toca no le gusta. No le gusta porque ustedes saben que ese juez le va a meter preso a su cliente. Entonces el juez el fiscal le comunica la imputación, ¿verdad? Y fija la audiencia de imposición de medida, ustedes lo recusan, ¿verdad? Y hay un criterio que creo que está cambiando, pero siempre el abogado cree que el juez recusado ya no puede atender esa audiencia. Tiene que mandarle al juez que sigue en orden de turno. Hay muchas denuncias que son desestimadas porque es una creencia de los abogados que ejercen lo penal, sobre todo los que están en lo civil y se meten en lo penal, porque en lo civil sí, efectivamente, el juez recusado no puede atender y tiene que mandar inmediatamente al otro juez a que atienda el conflicto jurídico que se le pone a su consideración. Pero en lo penal, si una persona está detenida por robo agravado y hoy me comunica el fiscal y mañana hago la imposición de medida y me recusan, igual le impongo la imposición de medida. Porque en lo penal la recusación no suspende la competencia del juez de garantía. Lo que suspende son las decisiones que pueden ser tomadas en otro momento por otro magistrado, pero en las que no admiten demora, como es la libertad de una persona, eso no admite demora, por lo tanto, sí o sí el juez resuelve. Entonces, siempre tengan en cuenta ese punto de recusar a un juez que va a tomar una medida cautelar. Es más, le cuento,
en la práctica cotidiana, me recusan, todavía sin hacer ninguna, me recusan, entonces obviamente la recusación se manda a la Cámara para que atienda la recusación. O la experiencia no sabe que se va a rechazar, pero en ese trayecto que la recusación mía está en la Cámara, presentan una revisión de medida. Y a esta revisión de medida, yo le fijo la medida. Entonces viene el abogado y me dice, usted no me puede hacer la audiencia de revisión porque usted está recusado. Sí, estoy recusado, pero no funciona como en lo civil. Yo sigo siendo el juez de la causa, porque el código dice que solamente uno deja de ser juez de la causa cuando la Cámara le quita la competencia. Mientras tanto, soy competente. No resuelvo nada, pero una medida cautelar no admite demora, por lo tanto, se resuelve estando recusado. Entonces, esa estrategia jurídica que algunos quieren utilizar no me parece muy efectiva, ¿verdad? Uno siempre tiene que saber dónde va a litigar y quiénes son los perfiles de los magistrados también, ¿verdad? Porque inclusive uno puede, porque vuelve a recusarla en la audiencia, ya citarlo para aplicarle medidas disciplinarias, porque obviamente que no está entendiendo el código, entonces se exponen a un apercibimiento gratis, ¿cómo se dice? Como digo, a veces está la parte linda del juez que es defensor del pensamiento de los abogados defensores y que abre muchas puertas para que puedan defender a su cliente, pero a veces está el defensor que choca con el propio juez con criterios que él cree que son los correctos. Y una vez está bien, pues se puede recusar, pero no recusen constantemente porque las recusaciones, hoy en día, nosotros los jueces estamos obligados a sancionar a los abogados que insisten litigar, por decir, con mala fe, ¿verdad? Y la mala fe es cuando uno se pone obstinado en un pensamiento jurídico incorrecto, ¿verdad? Entonces, no se expongan, siempre digo que la litigación se litiga con el derecho, no con las pasiones. El abogado tiene que ser una persona que tiene que litigar con el derecho siempre tiene que ir con el derecho y con toda la estrategia, como le digo, porque también el abogado tiene que saber de relaciones humanas, tiene que tener buena afinidad con el entorno de los funcionarios, hay que ser educado, no hay que ser argel, todo eso suma para su propio beneficio, ¿verdad? Tienen que saber, como le digo, cuál es el mejor momento, tienen que saber que los funcionarios de ahí generalmente siempre tienen buena predisposición, pero no se da abasto porque los juzgados están colapsados. La única causa no es la de usted, hay 10.000 otras causas más. A veces es imposible resolver una sentencia dentro de los tiempos que uno quiere como abogado, porque está colapsado el sistema. Ustedes imagínense que si vamos a poner un juez civil, necesita resolver para estar al día 100 sentencias definitivas, tiene que resolver 2 o 3 por día, y aparte de hacer todas las diligencias, humanamente imposible. Entonces uno tiene que jugar un poco a la persuasión de hacer que sus causas vayan avanzando y ponerse en el punto de vista de todas las personas. O sea, no es lo mismo tener un juzgado con 10 personas que un juzgado con 3 funcionarios. La velocidad van a ser diferentes, los tiempos van a ser diferentes, las tolerancias van a ser diferentes. Entonces hay que saber articular. Yo creo que siempre que el abogado uno tiene que también saber qué perfil de abogado quiere tener, ¿verdad? Hay abogados que son abogados de choque, ¿verdad? Que uno ya sabe que vienen con la intención de chocar. Hay abogados que vienen en forma muy, muy jurídica, muy respetuosa. Hay otros que vienen perdidos, pero como son de repente personas muy educadas, también los funcionarios siempre tratan de guiarlos. Yo siempre digo que lo cortés no quita lo valiente.
¿verdad? Uno, porque sea cortés, no deja de ser cobarde. Entonces, yo creo que el abogado tiene que siempre litigar con la cortesía. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden apasionar por una causa. Por una causa se pueden apasionar y querer llevar el mundo por delante y pelearse con todo el mundo, pero ustedes van a ser abogados seguramente toda la vida. Y seguramente el juez va a estar ahí 20 años, 30 años. Y si no es el juez, el secretario va a ser juez el día de mañana. Y el ujier capaz que sea secretario después, porque son todos que siguen carreras judiciales. Entonces, si ustedes se pelean con todo el mundo siempre, al final están conspirando contra ustedes mismos, lo que les quiero decir. Entonces, obviamente que no vamos a tolerar injusticias como abogados, no hay que tolerar injusticias. Y si hay cosas que se ven mal, hay que hablar con el juez y decirle, mira, yo te cuento que está pasando esto, porque a veces al juez también se le puede escapar algunas cosas del manejo de la secretaría, o al secretario también se le puede escapar algunas cosas, pero siempre cuando uno actúa con buena fe, ese abogado siempre va a tener, como le digo, un mejor camino para ser escuchado. Acuérdense ustedes que ustedes tienen que persuadir al fiscal, tienen que persuadir al juez. No es solamente la ley, sino cómo se cuentan los hechos, cómo se pone la estrategia de una situación determinada. Si es una madre procesada y quieren, aparte de, por ejemplo, presentar, como le digo, la residencia, ¿cómo se llama? La fianza, pueden presentar que tienen 4 o 5 hijos, capaz que es madre soltera, que está trabajando. O sea, porque también los jueces no somos robots, somos humanos, ¿verdad? Entonces, aparte de la parte legal está la parte humana. Entonces ustedes tienen, pero si ustedes se van así a atropellar como para chocar, porque tienen 2, 3 cosas, y el ser juez es sana crítica, que sana crítica es el conocimiento que tenemos por la experiencia, por el conocimiento jurídico, y también somos seres humanos. Entonces, como le digo, siempre se escucha mejor al que habla educadamente, al que habla prepotentemente, el oído de todo el mundo, hasta de sus amigos se le va a cerrar. Entonces, hay que tener siempre un contexto de educación, apasionarse, pero con educación. Y hablar bien, ser cortés, eso no le va a quitar la valentía de que tengan como abogados, si tienen que denunciar, si tienen que presentar algún urgimiento, algún escrito, pero lo cortés no quita lo valiente. Y siendo cortés siempre van a ser mejor escuchados. Y no se olviden que los jueces, aparte de ser jueces de derecho, somos seres humanos y le tienen que poner siempre un poco de condimento humanitario a la situación de su defendidora. ¿Qué responsabilidades tiene? A veces el delito no es tan grave y aparte de la parte legal, la parte humana le da ese plus, como en la nafta, que se le pone un plus para que tenga más potencia. Esa parte humana es el plus al derecho, por decir así. Doctor, creo que una compañera levantó la mano, Lucila. Creo que con esta pregunta, doctor, podríamos concluir el día hoy. Creo que ya falta 5 minutos. La verdad que es muy interesante, doctor, pero tenemos otra vez 2 lunes más para poder seguir aprendiendo. Buenas noches, doctor. Una pregunta sobre el tema este de la recusación a la parte civil. Yo tuve un caso acá en Fernando La Mora justamente por un incumplimiento de contrato. La persona nunca fue notificada y la jueza ya le otorgó para que la contraparte haga la obligación de hacer escritura a mi cliente. Y entonces el criterio de oportunidad nosotros solicitamos ahí y no le dio. Y entonces le recusamos. Se dio la recusación, le pasó a otro juez y ese dictaminó. Y pedimos nosotros la nulidad, porque nunca fue notificada a nuestra cliente, tampoco no vendió su terreno ni su casa. La mamá tiene 96 años, le alquilaba los salones
y se fueron a llevar a una escribanía donde le hicieron firmar, en vez de contrato de alquiler, el contrato de compraventa. Supuestamente los salones que ella le vendió por 80 millones, una casa que vale 500 millones. Pero, Entonces pedimos nosotros la discúlpame, doctora, pues no estoy sí. interpretando. ¿Es un juicio civil o un No, juicio penal? no, y es un juicio civil que ellos llevaron ahí y por eso nosotros recusamos y volvió otra vez a llevar la parte civil la misma jueza que nosotros le habíamos recusado, cuando que el doctor Fernández había tomado ya el, el juicio, ¿verdad? En sí. Y ahora estamos nosotros esperando que salga la resolución y ya llevamos como 6 meses también y todavía no se resuelve nada. Y ya hicimos el urgimiento. Y Claro, quedamos bueno, así en stand-by, como dicen, en el limbo, y no, a lo que voy nomás es que la jueza esta que fuimos nosotros, que la habíamos recusado, volvió a llevar el expediente en su despacho y mandó a apelación en la Cámara de San Lorenzo para que supuestamente ellos resuelvan. A lo que voy nomás, ¿qué sentido tiene eso si ella tenía que resolver primero lo que nosotros solicitamos? realmente no soy civilista, como te digo. Si me dirías Ah, ya, ya. la misma situación en lo penal, te diría enseguida, porque me han recusado varias veces, porque es parte del trabajo. En 23 años te recusan, es normal, ¿verdad? Ajá. Lo que digo nomás con el tema civil, que en lo civil, cuando le recusan a un juez, el juez sí envía el expediente al juez que sigue el orden de turno hasta que la Cámara resuelva, que no se da en lo penal. Y esa es la confusión que muchas veces se suele dar, porque a mí me han recusado cuando es fijado a audiencia de medida, ¿verdad? Entonces yo fijo la audiencia de medida y le aplico la medida, ¿verdad? Y si no se presenta, Ya. le declaro la rebeldía, aunque esté recusado. ¿Por qué? Porque es una medida que no admite demora, es una decisión que no admite demora, y eso es lo que dice justamente el Código Penal, que Ya. el juez nunca pierde competencia cuando es recusado en la causa. Entonces, si vos me Ajá. recusas a mí como juez, se va a la Cámara y después presenta una revisión después de 3, 4 días y la recusación todavía está en la Cámara, igual la voy a resolver. No es que Ya. le voy a dar al juez que siga uno de turno. Eso es lo que yo expliqué en la parte penal. En la parte civil, Sí. no sé cuál es la dinámica que se suele dar en situaciones análogas. Ya. Correcto. Gracias. Muy amable. Doctor, cuando queda cerrado, doctor, pues estamos llegando a la hora. Bueno, primero que todo, le agradezco por escucharme. Siempre es bueno compartir la experiencia de tantos años de la magistratura a los abogados que están ejerciendo, que empiezan a ejercer. Yo trato de ser un poco más pragmático en las ideas, lo que funciona realmente en la vida real, ¿verdad? Y el lunes que viene, cuando toquemos un poco ya la estrategia jurídica la estrategia y la litigación en los juicios orales, ¿verdad? O en las audiencias preliminares también, vengan con las preguntas así, que me parecieron muy oportunas las preguntas, para poder debatir, pues yo creo que a veces con las preguntas se tiene más conocimiento que con la exposición normal que uno puede dar, porque son exposiciones que capaz que uno las puede escuchar inclusive en YouTube, las puede escuchar el conocimiento hoy en día no es autónomo, el conocimiento está en las redes sociales, está en TikTok, está en Internet. O sea, hoy el conocimiento, como antes, que solamente lo tenían pocas personas, hoy está en cualquier lado. Mi nene de 8 años tiene más derechos de lo que yo le puedo haber enseñado, porque entra a Internet y sabe todos los derechos que tiene la criatura, ¿verdad? O sea, hoy el conocimiento no es un oráculo de los privilegiados. Yo creo que el privilegio es la experiencia, ¿verdad? Y el que aprende la experiencia ajena tiene más beneficio que el que aprende la experiencia propia, ¿verdad? Porque no se golpea. Entonces, yo creo que ustedes tienen que, con las preguntas, poder en la próxima venir, y creo que ahí capaz que saquen más información de la vida cotidiana, de cómo un juez ve al abogado litigante y cuál el abogado litigante es más
efectivo. Y para cerrar, nomás les cuento en un debate que se tocó en un incidente que se había presentado, un abogado habló 2 horas por ahí. 2 horas, pero fácil, 2 horas habló. ¿Verdad? Como una persona ya de cierta edad, uno también tiene ese respeto que le enseña a uno, o sea, los mayores. Entonces, no le interrumpí. El otro muchacho más joven habló 10 minutos, le hizo 5-0. O sea, lo que le quiero decir que no es el conocimiento y hablar lo que va a convencer a un juez. Es el razonamiento directo sobre la causa lo que le convence a un juez. O sea, uno puede hablar 2 horas y no decir nada, y hablar 10 minutos y acertar y hacerse entender. Entonces, porque los jueces no queremos aprender derecho, ya estamos todos los días con derecho. Entonces, cuando hay un abogado que quiere enseñar derecho, ya es cansador para un juez, ¿verdad? Escucharlo, porque según fulano, todas las teorías de todos los libros habido por haber. Y el otro muchacho más joven dice, mira, doctor, por esto, una cuestión matemática, y le ganó el incidente. ¿Verdad? Lo que le quiero decir para cerrar, que en la práctica jurídica hay que ser efectivo. Y no el que más habla es el que tiene la razón, sino el que convence y por el razonamiento realmente puede demostrar con lógica lo que está diciendo. Acuérdense que los jueces tenemos mucha experiencia y sabemos cuando nos empiezan a querer marear, hablar y se van por la rama. Entonces, todos tenemos que respetar el conocimiento del otro, porque si no es un atentado terrorista contra la intelectualidad a veces. Entonces, sean precisos, lo que le puedo cerrar hoy, sean precisos, sean realistas, ¿verdad? Y apliquen el código con una estrategia real para poder llegar a su objetivo con sus clientes. Gracias por escucharnos y bueno, hasta luego. Gracias, Tony. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Excelente. Chao, Muchas chao. gracias, doctor. Gracias, doctor.